es Madeline Martínez, pastora y misionera en República Dominicana, y pues yo estaré con ustedes compartiendo lo que es Ancestros de la Fe, donde vamos a estar tocando 4 personajes principales. Cuatro personajes principales que la Biblia nos enseña de que fueron básicamente precursores de vamos a decir, las bases fundamentales para lo que es el pueblo de Dios, la cultura de Dios. No solamente quiero enfocarlo en pueblos judíos, sino que también hablando de Abraham como padre de naciones, ¿ok? Entonces vamos a tocar a Abraham, vamos a estar estudiando 3 caminos de Abraham. Ayer empezamos con una introducción de su vida, de quién él era, cómo se conocía, no solamente lo que conocemos de la Biblia, sino quién era el Abraham histórico y qué representaba. Hablábamos de las religiones abrahámicas, cómo estas religiones, o sea, el Islam, el judaísmo y junto al cristianismo consideran a Abraham como uno de los patriarcas de la fe. Entonces, también más adelante vamos a estar viendo a Isaac, el camino de Isaac. Este básicamente no tiene mucho relevancia, no se conoce, no se habla mucho de él, pero sí, cuando mencionamos acerca de los patriarcas y de los ancestros de la fe, tenemos que mencionar a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces también dentro de esto vamos a incluir a José por su vida de fe. Más que patriarcas, estamos hablando de ancestros de fe, de aquellos que fueron direccionados por Dios y que estos tomaron la decisión de serle fiel a Dios en todo momento. Entonces, el día de hoy vamos a ver el primer camino de Abraham. Vamos a estar viendo a Abraham parte 1 y vamos a estar estudiando Génesis 12. Así que pueden ir a su Biblia en Génesis 12 y vamos a estar estudiando básicamente todo el capítulo. Amén. Ok, vamos a darle la bienvenida. Nuestra hermana Belén por lo general siempre da las bienvenidas y recuerda las pautas para el estudio bíblico. Entonces, adelante, hermana Belén. Sí, buenas tardes, amados hermanos, hermanas en Cristo. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Le damos la bienvenida a todos y a los que se conectan por primera vez. Es un gusto que estén participando de estos estudios. Les invitamos a que continúen conectándose, ya que son muy edificantes para nuestro crecimiento espiritual. Le vamos a pedir, por favor, que escriban en el chat su nombre y de qué país se están conectando. Permítanme recordarles a todos que estas clases son en vivo, por lo que es totalmente participativo. Tienen alguna duda o tienen algún comentario, y la pastora Madeline gustosamente le da la palabra. Tenemos los anuncios. Estos estudios son todos los días, de lunes a viernes, 5 p.m. hora Perú. Dicho esto, preparémonos para empezar nuestro estudio. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, te adoramos, te bendecimos, te damos la bienvenida a este estudio. Abre nuestros oídos espirituales para aprender por medio de la pastora, Señor, lo que tú quieras hablarnos y enseñarnos durante el día de hoy. Pon tizones encendidos en su boca y santifícala para que a nosotros nos pueda llegar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo muy importante, amados hermanos, por favor, vamos a estar leyendo hoy Génesis 12. Pueden levantar su manito y también pueden participar de la lectura de la palabra. Amada pastora, puede comenzar. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Belén. Bueno, si ya hay algunos que tienen preguntas, también la pueden hacer. Pueden ahí estar participando con nosotros.
cada pregunta, cada comentario será tomado en cuenta. Bien, vayamos a nuestra Biblia y vamos a estar leyendo en Génesis 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Primero vamos a leer del 1 al 3. ¿Ok? Entonces luego vamos a continuar leyendo. ¿Quién me puede ayudar leyendo Génesis 12 del 1 al 3? Recuerden, pueden participar, pueden leer su palabra, pueden leer la palabra, que gustosamente estamos aquí conectados en vivo. Ok, bueno, Bueno, vamos a amada, voy darle. a... Ok, adelante, Perdón. Marta Belén. Sí, 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 adelante. Amén, Vamos a darle un amén, chance a que ellos pierdan como el miedo y que ya luego pues estén más relajados en participar. amén, amén, Ayúdenme leyendo, por favor. amén. Dice, Génesis 12 del 1 al 3. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Abraham es considerado el padre de la fe, no por ser el primero en creerle a Dios. Su testimonio de fe es muy importante para nosotros, pues nosotros lo más importante, ayer explicaba por qué estamos estudiando a Abraham y a los demás. Y es que lo más importante para nosotros comprender, para nosotros es desear tener esa fe que Abraham tenía. Nosotros queremos aprender ese tipo de fe, la fe de Abraham y de los demás patriarcas. Entonces, dice el versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando Dios llama a Abraham, él lo único que hace es obedecer al llamado, obedecer a lo que el Señor le había llamado. Y la fe y la obediencia van juntas. Por eso es que nosotros no podemos hablar de fe sin hablar de obediencia. De obediencia. Entonces, naturalmente Dios es el origen de todas las bendiciones y Dios quería que se traspasara a alguien toda la bendición, que por eso eligió a Abraham y Abraham obedeció básicamente sin titubear, sin rezongar, como dicen por ahí. Entonces el Señor le hizo una promesa a Abraham si obedecía. El Señor le dijo, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita todas, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Dios busca a personas que merecen recibir la bendición y a través de ellos Él quiere bendecir a todos. Entonces, Dios para hacer su obra lo que solo necesitan a esas personas que escuchan su voz y que obedecen. Entonces, Él busca ese tipo de personas. Vemos cómo pasaron 10 años hasta Abraham, desde Noé hasta Abraham, y el Señor encontró a Abraham y le hizo el llamado a Abraham. No vemos que casi de los demás, de los anteriores, no se habla acerca de esto, sino que se habla de Abraham, aquel que creyó por fe y para fe. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El nombre de Abraham, dijimos que es eh, padre de naciones, o padre de fe, fue también llamado ancestro de fe. Y Dios quiso que tuviera este origen, así fue como todo empezó. Dios llama a Abraham de la casa de un comerciante de ídolo, de Tare su padre, ¿verdad? Que
había sido astrólogo. Abramos un paréntesis y expliquemos quién era Tarek para que tengamos un conocimiento también de aquel personaje. Entonces, Taré, que fue el padre de Abraham, mencionado en el versículo mencionado acá en Génesis, emigró junto a su familia a Ur de los Caldeos, de Ur de los Caldeos a Harán en Mesopotamia, donde murió a la edad de 205 años. Si nosotros vamos a ese tiempo, básicamente todas esas regiones estaban deshabitadas, no eran tan pobladas como hoy en día vemos. Y este Tare emigró junto a su familia de los Cardeos a Arán. Entonces, según el capítulo 11, Tare fue el hijo de Nacor, quien fue hijo de Serut y quien fue hijo de Ru. Entonces, y así sucesivamente, quien fue hijo de Pelé, quien fue hijo de Eber, quien fue hijo de Selah y quien fue hijo de Afasad. Entonces, vemos que la traducción judía postbíblica nos narra que la Midrash sostiene que Tare era malvado, ¿verdad? Como les digo, era un comerciante de ídolos o era un astrólogo. Entonces, una vez Tare tuvo que salir y dejó a Abraham cuidando el negocio. Una mujer vino con una vasija llena de harina y le pidió a Abraham que le dejara, eso es básicamente como una leyenda que se cuenta de este episodio, entonces que le llenara, que le dejara ofrendarle a los ídolos. Y Abraham tomando un palo rompió los ídolos y puso el palo en las manos de los ídolos, eh, básicamente como para ver si realmente estos tenían poder. Entonces, vemos que cuando Tarek llega, Tarek le pregunta a Abraham que por qué se burla de mí. ¿Acaso tienen algún discernimiento? Y Abraham replica, escucha lo que estás diciendo. Básicamente, te das cuenta que tú mismo sabes que estos ídolos no tienen poder. Entonces, también la traducción islámica, si nosotros leemos el Corán, deben agregar a esta persona. Si nosotros vamos al Corán y leemos parte del Corán, nos damos cuenta de que se describe la historia de Ibrahim o Abraham y de su padre, y el nombre dado a Taré en el Corán es Asar, no Taré. Entonces, aunque los eruditos árabes señalan que el nombre del padre de Ibrahim es Tarit, los primeros musulmanes debatían si Azar era como ese nombre alternativo que utilizaba Tarek. Entonces, ellos describen y hacen un relato como un relato musulmán de, que es similar a la traducción judía de Tarek, igualmente concordando que era como un astrólogo o comerciante de ídolos. Entonces, cerrando el paréntesis y volviendo a Abraham, no era un buen ejemplo para Abraham tener un padre de esa forma, ni tampoco, por eso Dios saca a Abraham de ese hogar y le llama a una tierra que él le iba a prometer. Entonces, asimismo, muchas veces el Señor nos llama a nosotros, al igual que Abraham, y nosotros no debemos cuestionar nuestra situación. Abraham superó todos los obstáculos de su linaje por medio de la fe, y él fue el único que abandonó la tradición de los ídolos y la maldad del pecado de su familia para obedecer al llamado de Dios. Entonces, vemos, y ustedes que tienen hijos pueden saber, y yo, bueno, que tengo madre y padre, por lo general, los hijos siguen los caminos de los padres, o sea, por lo general, no exactamente así. Entonces, era de esperarse que Abraham siguiera con el legado de su padre Taré. Y de hecho, vamos a decir, en ese tipo de cultura siempre se habla de herencia, de heredar eso que yo tenía y que yo hacía y que ahora tú, después que yo no esté, vas a heredar. Pero Abraham es diferente.
Tal vez él no le gustaba lo que su padre hacía y, y viendo la historia que nos narra acá, vemos que pues, este básicamente rompe los ídolos de sus padres. Entonces, pero Abraham lo que hace es escuchar a la voz de Dios y camina en fe. Él vive con esperanza en su espíritu y él pensaba que seguramente no quería heredar eso que su padre era y por eso entonces empezó a vivir de la manera que vivió, a cambiar como el rumbo de su vida. Entonces, y agregar esta cosa. Ok. Entonces, y en el lugar donde solo había ídolos, Abraham demostró esa primera fe y creció aún más para tomar decisiones firmes. Y asimismo, eso nos da a demostrar la vida que nosotros tenemos que tener. Cuando pensamos, cuando pasamos por diversas dificultades, cómo nosotros debemos actuar ante estas dificultades y cómo nosotros tenemos que tomar decisiones ante ciertas eventualidades que nos pasan en la vida. Amén. Vemos cómo Abraham superó a su padre, dejando atrás la vida que él tenía, dejando atrás el llamado a lo que vamos a decir continuaba, que era el ser el sucesor del padre, ¿verdad? Después de que el padre no existiese. Pero vemos que algo diferente sucedió en la vida de Abraham. Pero, así como llamó a Abraham, nos llama a nosotros, nos puede llamar a nosotros. Este llamado no es algo exclusivo, ni siquiera el Señor tomó en cuenta a Abraham como que, bueno, él sí me va a obedecer y por eso le voy a llamar. No, nada que ver. Obviamente Abraham obedeció porque el Señor guió a Abraham a la obediencia. Y si nosotros leemos Romanos 3:10, ¿quién me ayuda a leer Romanos 3:10 y Romanos 3:27 y 28? Cualquiera de los que estén ahí. Estamos los que entran, lo que están entrando nuevo, estamos estudiando Ancestros de la Fe y Abraham parte 1, ¿bien? Romanos 3:10, ¿nadie? Ok, por lo visto hoy está más callado de lo habitual. Entonces vamos a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículos 27 y 28, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si ya Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice las escrituras? Creyó Abraham y le fue contada por justicia. La verdad es que este llamado de Abraham y la respuesta a este llamado no tiene nada que ver con la decisión de Abraham. Sí podemos ver que Abraham obedece al Señor y sale de su tierra y de su parentela, pero no podemos decir que Abraham es el que tiene el mérito de ser justificado, sino que la obediencia en Dios es que justifica a Abraham. Nadie puede jactarse delante del Señor porque de Dios viene todo don perfecto, como dice la Biblia, y Él da esa obediencia para nosotros seguirle. Entonces, no hay justo ni hay uno, como pudimos ver en Romanos 3:10. Todos somos pecadores. Abraham era pecador, pero Abraham así creyó a Dios y obedeció a Dios. Entonces, eso fue lo que marcó la diferencia de Adán, de Abraham
y Adán, que Adán pudiendo obedecer no obedeció. Entonces, solo Dios tiene el poder para declarar a una persona justa y solo Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Entonces, la fe es el único camino para romper con la descendencia que nos tiene cautivos, y esa fe es como ese canal por el cual nosotros podemos recibir lo que es la gracia de Dios siempre y también ser agradecidos. Entonces, no estamos donde estamos por nuestras obras, por lo que nosotros podemos alcanzar. No estamos acá por nuestra justicia. No estamos aquí porque nosotros somos buenos, y eso es lo que pasa con el judaísmo. El judaísmo apela a Abraham como su ancestro, como su patriarca, diciendo que el mérito es de Abraham. De hecho, le dan un papel tan importante como a Abraham, que hasta lo ponen como un Dios en el cielo. Por eso es que el Señor utiliza la parábola de el joven rico y Abraham, cuando dice que estaba en el seno de Abraham, eh, y vemos cómo el Señor Jesús utiliza esta parábola para que los israelitas entendiesen el mensaje que él quería dar, ya que para ellos era bastante importante el patriarca Abraham. Básicamente, después de Dios, Abraham era uno de los personajes más importantes para los israelitas. Pero la iglesia primitiva, eh, en la iglesia primitiva no hay gente de prestigio exteriormente. Estos no eran grandiosos, sino que el Señor llamó a personas humildes, igual que Abraham. Literalmente Abraham no tenía nada de especial. No era ni siquiera Abraham quien había tenido básicamente el éxito. Abraham había obedecido a Dios y Dios había bendecido la vida de Abraham. Entonces, por eso es que hoy en día nosotros estamos hablando de Abraham, porque Dios decidió llamar a Abraham, hacerlo ancestro de la fe y hacerlo básicamente parte de aquellos que se iba a hablar por tiempos y tiempos. Amén. Entonces, si nosotros leemos Génesis 1:12, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. Aquí Dios, con ese mandamiento, le abre un nuevo camino, un nuevo mundo a Abraham. Él le ordena a irse del lugar donde nació, y la justicia de Abraham se comprobó en su obediencia y en su camino de fe. Entonces, solo el que tiene esa fe puede realmente comprobar la obediencia de esta forma. Entonces, así como nos convertimos cuando nosotros podemos obedecer al Señor y vivir una vida de fe, así es como llegamos a ser ancestros de fe verdaderamente. Amén. ¿Quién me puede ayudar leyendo Hebreo 11:8 de lo que están aquí? Los voy a elegir, ¿ok? Ya que pues están muy callados. Vamos a ver. Hebreo 11:8. Hermano Javier, que hay muchos nombres que desconozco. Bendiciones a todos. Bienvenidos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Madeline. Están por ahí, que no les escucho. Ok, ¿quién me puede ayudar leyendo Hebreo 11:8, por favor? Amén. Adelante. Así dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Amén. Entonces aquí la Biblia nos habla y Dios nos pide que dejemos tres cosas importantes. Estas
cosas son básicamente las más importantes para nuestra vida humanamente. Primero, el Señor nos pide que dejemos, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Perdónenme que sin querer me salí. ¿Alguien levantó la mano antes de yo salirme? Ok. Bien, entonces, como yo les iba diciendo, el Señor nos pide que dejemos tres cosas importantes para nosotros si realmente queremos llegar a ser, a llegar a ser ancestros de la fe. El Señor nos pide que dejemos la patria, la casa de tus padres y la parentela, sin saber para dónde vamos o a dónde vamos. El Señor nos pide que dejemos esto. Y todo esto puede ocasionarnos tal vez incomodidades difíciles de, vamos, básicamente de acostumbrarnos, pero solo cuando nosotros nos encontramos en situaciones así de difíciles, reconocemos la profundidad del mensaje. Entonces, estas tres cosas son las que el Señor nos pide. Primero, la patria, la parentela y la casa de nuestro Padre. La patria significa nuestra relación original con nuestra región, o sea, de dónde somos, nuestro país, ¿verdad? Nuestra ciudad, nuestro barrio, el contexto de donde nos criamos. La parentela significa la relación por medio de la sangre, o sea, los familiares, aquellas personas que nos rodean, que consideramos como hermanos. Y luego la tercera cosa es la casa de tu padre, significa tu reputación, tu manera de ver la vida, lo que tiene prestigio para ti, para tu vida, lo que te formó, lo que te hizo, lo que eres. El Señor te pide que dejes estas tres cosas que son esenciales para la vida, pero Dios pide abandonar estas tres cosas eh, para que nosotros podamos sobrepasar y superar el llamado de fe. Entonces, sin abandonar esas tres cosas, nosotros no vamos a poder construir algo nuevo o algo superior con Dios. Cuando nosotros hablamos de estas tres cosas, ustedes pueden decir, bueno, pues entonces el Señor llama a todo el mundo como misioneros o como predicadores a tiempo completo y ese tipo de cosas. No, el Señor sabe que lo más importante que puede convertirse en ídolos de nuestro corazón son estas tres cosas principalmente. La familia, las personas que nos rodean, lo que conocemos. Entonces el Señor nos dice, abandona todo esto para poder realmente vivir una vida conforme a la vida que yo quiero que vivas, para que realmente puedas ser un ancestro de fe, para que realmente puedas superar el llamado y puedas vivir como aquel hijo de Dios, como aquel llamado de Dios. Amén. Entonces, para muchos es muy difícil, literalmente dependen de su medio para poder vivir, pero Abraham no tenía esta dependencia y esto en él se sostiene la promesa de Dios cuando su vida no dependía de lo que básicamente tenía en el presente, ni tampoco todo eso le trajo afán ni nada por el estilo, sino que él dejó todo y se convirtió en el gran hombre de fe, en el ancestro de fe y en el líder para todas las generaciones siguientes. Entonces, la vida de fe significa sobrepasar la fuente de vida física, la fuente de vida material y seguir la promesa de Dios. La Biblia nos enseña esto para poder avanzar en nuestra vida de fe. Nosotros tenemos que superar estas cosas que para nosotros representan lo más importante de nuestras vidas. Y en las charlas motivacionales, por lo general, te van a decir, vamos, dale, que tú puedes,
sigue adelante para tú poder crecer en este mundo y poder vivir un futuro maravilloso. Tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y uno dice, wow, sí, tienes razón, ¿no? Eso me hace grande, ¿no? Eso me hace gigante delante del Señor. Pero literalmente lo más importante no es ser grande acá en este mundo, sino lo más importante es poder crecer en nuestro llamado de fe. El pueblo que representa nuestro nuevo ancestro de fe son los judíos, ¿verdad? Entonces, esos judíos básicamente siempre volvían a empezar. Día tras día, el Señor les sacaba de su tierra, estos se movían a otros lugares, pero nuevamente el Señor volvía a llevarlos a esa tierra que les había prometido. Amén, la tierra que Abraham básicamente eh, formó desde el principio. Y así como aquellos que pues básicamente han vivido vidas nómadas sin tener que aferrarse al lugar o básicamente a lo que tienen, a lo que pueden percibir, sino que no les importa empezar de cero. Algo que nosotros tenemos que aprender de ellos, que si tienen que volver a empezar 50 veces, vuelven a empezar. Entonces, entendiendo esto, que no solamente Abraham fue constituido padre de fe, también demos un vistazo a la vida de los apóstoles, como estos también obedecen al Señor. Estamos hablando de fe, ¿verdad? Más que esto, el enfoque principal es tener fe y es poder alcanzar la vida de fe. Algo que yo siempre he dicho, que la fe no depende de orar a Dios para que el Señor como lámpara de deseos cumpla todo lo que nosotros le pedimos. La fe es creer que el Señor va a cumplir eso, pero que si Él no lo cumple aún así, Él es Dios y es su voluntad. La fe significa reconocer que Cristo Jesús murió en una cruz por nuestros pecados para darnos vida y darnos salvación. Entonces, vamos a leer los versículos 18 al 22 de Mateo 4. Si me pueden ayudar, por favor, Mateo 4, 18 al 22. Cualquiera de los que estén ahí. Mateo 4, 18 al 22. Amén. Adelante. Así es la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Él les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Él los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué podemos ver? Aquí nos habla de los primeros discípulos. Nombra a Pedro y a Andrés, su hermano. Y nos dice que ellos dejaron atrás las redes. Ellos dejaron atrás con lo que se alimentaban, con lo que alimentaban a sus familias y siguieron a Jesús. Pero ¿por qué dejaron sus redes? ¿Qué les impulsó a dejarlo todo por aquella persona que ni siquiera conocían? ¿Qué fue lo que ellos vieron en Jesús para ellos obedecer al llamado? Jesús les llama, ¿verdad? Y ellos simplemente deciden vivir primero que todo la obediencia y luego la fe. Ellos pudieron ver la belleza del Señor en sus propias vidas. Y por esto
dejaron todo y siguieron a Jesús. Luego más adelante aparece Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que también vivían de la pesca y también sin miramientos obedecieron al llamado que el Señor le había hecho. Entonces luego de todo esto, el Señor los hace pescadores de hombres como le prometió. Hoy en día, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Y cómo murieron los apóstoles? ¿Pero qué hicieron estos apóstoles? ¿Cómo impactaron el mundo esos apóstoles? Básicamente todos murieron en lugares diferentes del lugar de su nacimiento. ¿Y por qué pasó esto? Porque su meta, su objetivo fue cumplir con la gran comisión que el Señor les había designado antes de irse de esta tierra. Estamos hablando de fe, estamos hablando del carácter de la fe, de cómo yo actúo teniendo fe, qué hace la fe, qué produce la fe, cuál es ese accionar de fe. Entonces, esa es la razón de la gran bendición y ellos no pensaron ni analizaron tanto la situación, sino que solamente creyeron, soltaron sus redes y siguieron al maestro. Muchas veces el Señor nos está llamando y nos está pidiendo algo, pero nosotros ¿qué hacemos? Nosotros básicamente estudiamos y estudiamos, nos preguntamos si realmente es la voluntad de Dios, porque literalmente preferimos cumplir la voluntad nuestra que la voluntad del Señor. Entonces empezamos a sobreanalizar las cosas, buscando un método para no hacerlo, para no llegar a hacer eso que el Señor nos está demandando. Pero literalmente no es que no escuchemos la voz de Dios, es que la ignoramos. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta ahora, comentario, duda, inquietud? Ok. Entonces Mateo 20 y 22 nos dice, y ellos al instante soltaron las redes y le siguieron. Y esa es la gran razón o la gran bendición de estos. Ellos no pensaron, no sobreanalizaron tanto la situación. Ellos solamente creyeron al Señor, escucharon la voz del Señor y obedecieron al llamado que el Señor les había hecho. Y fue una fe absoluta. Todos ellos abandonaron la seguridad que tenían para recibir algo mucho mayor. Y eso es lo que pasa con nosotros. Siempre buscamos seguridad. Siempre buscamos lo que podemos tener debajo de nuestro brazo, pero no apreciamos lo grande, lo maravilloso que el Señor quiere hacer, porque no queremos soltar. Preferimos mantenernos aferrados a estas cosas que nos dan seguridad antes que realmente vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta promesa por primera vez, ya nosotros no somos lo mismo, sino que tenemos una seguridad y una confianza y empezamos a crecer en Dios. El Señor le dijo a Abraham, todas las generaciones en ti serán benditas. Entonces, así nuestro nombre es una bendición donde quiera que vayamos. Cuando nosotros decidimos dejarlo todo para obedecer al llamado de Jesús, nosotros cambiamos de vida. Nuestra vida empieza a ser de manera diferente. Empezamos a ser diferentes. Empezamos a vivir diferente. Y eso significa poder ser y cambiar de un plano sumamente básico, sumamente físico, a un plano mucho más espiritual. Lucas 9, 59 al 60 dice, y le dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sigue, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Esto significa poder sobrepasar la historia aún de lo muerto, de lo físico,
para comenzar una historia de vivos, una historia de realmente personas que querían escuchar. El Señor hace lo mismo que hace con los apóstoles, pero ¿cuál fue la diferencia? La obediencia y la fe de este hombre. Nosotros debemos desencadenarnos de las relaciones sanguíneas, del ambiente físico, y el Señor nos separa las relaciones, pero nos dice que no debemos afirmarnos en ellas, sino también sustentarnos en nuestra fe. Nosotros debemos transformarnos en esos nuevos ancestros de fe que el Señor quiere, aquellos que realmente estén dispuestos a dejarlo todo. Literalmente, las iglesias están llenas de personas que realmente no han podido dejar su vida física para poder vivir una vida espiritual, porque están enfocados en escuchar la voz de sus propias voces, la voz del mundo, antes que escuchar la voz de Dios. Dejamos ya de vivir esa vida, básicamente esa vida de mediocridad en el Evangelio, y empecemos a vivir una vida conforme al corazón de Dios, señores. Empecemos a ser esos ancestros de fe. Literalmente, los nombres de muchas personas que están en la iglesia no pasarán en la historia. Se morirán y no van a significar nada para este cristianismo. ¿Por qué? Porque no han impactado, porque no han hecho algo diferente, algo que les enseñe y que pueda guiar a las demás, a las futuras generaciones que vienen anterior a este. Sepamos que nosotros tenemos un gran trabajo y de esa manera nosotros tenemos que vivir. Básicamente, este primer camino de Abraham es como esta reflexión a vivir una vida de fe, una vida entregada por completo al llamado que el Señor nos ha hecho. Dejar este mundo físico para empezar a vivir en un plano espiritual. Dejar aquellas cosas que nos hacen amar el mundo y empezar a amar a Dios. Amén. Entonces, hemos terminado por hoy. Yo quiero escucharles, quiero saber qué pudieron entender y si tienen preguntas, inquietudes o dudas. Adelante.